Hebreos capítulo 5, verso 11 al verso 14. Esta palabra la vamos a reflexionar verso por verso, interpretando y aplicando la palabra. En el nombre del Señor. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero que vayan observando el verso 11, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Decimos amén? Primero, queridos hermanos, ya ustedes han escuchado mucho sobre esta carta. Esta carta está mostrando desde el primer capítulo la superioridad de Jesucristo frente a todo lo que era el Antiguo Testamento. ¿Amén? En otras palabras, lo vamos a repetir: Jesucristo es superior a los profetas. ¿Decimos amén por eso? Amén. Jesucristo es superior a los ángeles. Amén. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es Señor sobre la casa. Jesucristo nos dio el verdadero reposo que no pudo darnos Josué. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a aplicarlo. Jesucristo es superior a la religión. Jesucristo es superior a las tradiciones. Jesucristo es superior a la liturgia. Jesucristo es superior a todo sistema religioso, católico, evangélico. Jesucristo tiene supremacía por encima de todos los sistemas religiosos. ¿Decimos amén por eso? Jesucristo es superior a los problemas. Jesucristo es superior a cualquier crisis que podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Lo crees? Cuando tú lo confiesas, Jesucristo es el Señor, en el mundo espiritual sucede algo sobrenatural. Las tinieblas retroceden. El infierno tiembla. Cuando yo y usted como iglesia confesamos que Él es el Señor. Aleluya. A un aplauso al Señor. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas que provoca la religión en la mente y en el corazón de las personas es repetir de memoria cosas
que no se entienden ni se viven. La religión enseña ritos, tradiciones, normas, costumbres, y eso de una u otra forma va infectando a la gente religiosa, sin ver a Cristo como Rey, como Señor. Amén. Porque alguien podría decir, sí, Cristo vive, y lo grita, lo verbaliza, pero no lo vive. No, si yo sé lo que es la iglesia, pero se congrega porque es una carga. No, pastor, si yo sé lo que pasó en la cruz del Calvario, pero la cruz del Calvario no ha logrado transformar la vida y el corazón de ese hermano. Entonces, religiosamente podemos memorizar y podemos repetir y podemos aprender muchas cosas sin ver a Jesucristo como el Señor. Entonces, el capítulo 5, el verso 11, dice, acerca de esto, pregunta, ¿qué? ¿Acerca de qué? Capítulo 4, verso 14, ¿acerca de qué? Por tanto, teniendo un gran sumo que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerca de esto, ¿acerca de qué? Tenemos un gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote traspasó los cielos. Aleluya. Muere, resucita y el Padre lo exalta. Y él ahora ministra en una casa espiritual. Amén. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra declaración. Decimos amén por eso. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y confesamos esa verdad. Entonces, uno lo puede decir, amén, sí, sí. Pero ¿es una revelación esto en la vida? Es el tema. Esto está encarnado en mi corazón. Por eso el autor dice, acerca de esto, de eso, en el contexto inmediato. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos amados, hay un sumo sacerdote llamado Jesús que vivió los dolores y las tristezas y las miserias que todo ser humano ha vivido en la vida. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero fue traicionado, fue perseguido, lloró y lloró con ruegos y lágrimas, se quedó solo, le dijo al Padre, Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Ese sumo sacerdote pasó todo lo que usted y yo hemos pasado en nuestra historia. Y Él puede entender tu dolor, y Él puede entender tus lágrimas, y Él puede entender tu soledad, porque Él es sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Bendito sea el Señor. El mismo autor de Hebreos dice, y aunque era hijo, en todo lo que padeció, ¿qué más? Aprendió la obediencia. Aunque era hijo, y no cualquier hijo, era el unigénito del Padre, pero no se salvó del padecimiento. Aunque era hijo, pero padeció
y aprendió la obediencia y fue perfeccionado en todo. Bendito sea el Señor. Y fue declarado hijo de Dios. Entonces, hermano, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el panteón greco-romano habían muchas deidades. Zeus, Júpiter, Mercurio y millones de deidades. Pero todas esas deidades habitaban en el Olimpo. Pero la gran diferencia del Evangelio de Cristo es que nuestro Dios no se quedó en el Olimpo. Ese Dios nuestro se hizo carne. Amén. Habitó entre los hombres. Vino a este mundo. Por eso que no estás solo. Él te entiende y Él comprende lo que estás viviendo. ¿Decimos amén? Observe, por favor, el 4:16. Acerquémonos. ¿Cómo? Dígalo. Acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. No es trono de juicio, no es trono de condenación. ¿Por qué? Porque tenemos tan grande sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Y ahora nos dice, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de gracia. Para alcanzar misericordia. ¿Y qué? Para el oportuno socorro. Voy a repetir nuevamente el capítulo 5:11. Acerca de esto. ¿Acerca de qué? Estas dos verdades. Vamos a otra verdad. El 5. El 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. ¿Y cómo? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿qué pasó? Léalo. Por lo que padeció, aprendió. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, aleluya, de eterna salvación para todos los que lee. ¿Y qué pasó? Y fue declarado, ¿qué fue declarado? Por Dios, ¿cómo? Según el orden de ¿quién? Amén. Entonces, en el capítulo 5:11 va a decir, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay como una exageración. Acerca de Cristo tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir a estos hebreos que se han convertido a Cristo y quieren volver a la religión judía. Acerca de Cristo tenemos mucho que decir. ¡Aleluya! ¿Qué tenemos que decir? Que Él es misericordioso, que Él es poderoso. Amén. Que Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Que es Alfa y Omega, que es el primogénito entre los muertos, que es el principio y el fin, que es la luz que alumbra a todo hombre, que es la cabeza de la iglesia. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién es Cristo para usted? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir, esto es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para usted? Mi Señor. ¿Qué más? Todo. ¿Qué más? Pero se da cuenta, acerca de esto tenemos mucho que decir y nadie habla nada. ¿Cómo tenemos mucho que decir y todos están callados?
Él es mi vida. ¿Qué más? Él es salvación. Él es fortaleza. Mi guía. Mi proveedor. Soberano, Padre. Pero acuérdese anteriormente, aunque era hijo, en lo que padeció aprendió y fue perfeccionado en el dolor y en la tristeza. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero escuche lo que viene ahora. Es tan dura la religión en la estructura mental de la gente que el autor dice: tengo mucho que hablar de Cristo, pero esta gente no quiere entender. Y difícil de explicar. ¿Cómo le explico a una persona que viene al culto, que adora, pero la religión ha impregnado toda su estructura mental? ¿Cómo le abro el entendimiento a un cadáver dentro de la iglesia que ni siquiera confiesa a Cristo, pero cree que lo conoce? ¿Cómo le hago entender a esta gente, judíos, religiosos, ortodoxos, que vienen a la sinagoga y han confesado a Cristo como Señor, pero ya están volviendo a la ley, están volviendo a los ritos? Acerca de Cristo tengo mucho que decir, pero difícil de explicar. Bendito sea el Señor. Solo el Espíritu Santo te puede abrir el entendimiento. Solo el Padre puede abrir tu mente. Pero necesita un corazón rendido a Él para que realmente Él sea el Señor de mi vida y de tu vida. Para que realmente en nuestra realidad testimonial Cristo sea superior a los problemas. Cristo sea superior a cualquier crisis. Y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuánto os habéis hecho tardos. ¿Para qué? ¡Qué tremendo! Miren lo que provoca la religión. La religión con todos sus ritos, ceremonias, provoca incredulidad en nuestros oídos y en nuestro corazón. Porque no quieren oír. Porque no quieren ver a Cristo, no quieren confesar a Cristo. Porque es más fuerte el rito, es más fuerte la tradición, es más fuerte la liturgia, es más fuerte la ceremonia. Porque os habéis hecho tardos para oír. De vuelta a la página, por favor. Capítulo 3 de Hebreos. Capítulo 3 de Hebreos 1. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerad ¿a quién? Al gran apóstol. ¿Y qué? De nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Decimos amén. Miren el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué pasa? No endurezcáis vuestros corazones. Mira el 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Habla de incredulidad. Habla de apartarse del Dios vivo. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír.
Que el Señor abra nuestros oídos espirituales esta noche. Que el Señor saque el velo de nuestra mente y el Padre y el Espíritu Santo para que entendamos que Cristo tiene supremacía y Cristo tiene la preeminencia y Cristo es superior a todo sistema religioso y a toda crisis humana. Él está por encima de todo. Decimos amén por eso. Amén. El 12. Miren lo que provoca cuando alguien es tardo para oír y lo que provoca la religión al interior de la mente y el corazón de las personas. Porque debiendo ser ya maestros, escúchenme por favor, ¿cuánto tiempo lleva recibiendo palabra? ¿Cuánto tiempo lleva recibiendo escritura? Usted debería ser ya maestro de la doctrina de Cristo, de la vida de Cristo. Esa expresión, pero ¿cuánto tiempo? Debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Y no de alimento sólido. Este hermano y esta hermana llevan como 50 años en la iglesia. Pero este hermano no se pierde ningún culto, pero no ha crecido en la madurez de Cristo. Siempre hay que volver con el hermano a las primeras clases del discipulado. Como decía mi padre, hay que volver a cambiarles pañales a los recién convertidos. Debiendo ser ya maestros. Ustedes deberían demostrar a Cristo a la gente que viene a la comunidad con depresión, con amargura, con todos los dramas existenciales. Deberían verle el rostro a usted y esa gente debería decir, veo a Cristo en ese evangélico, veo al Señor en esa familia, algo especial tienen ellos. En el trabajo tú deberías ser ya maestro. Pero ¿cómo empezó? Por tanto, acerca de Cristo tenemos mucho, pero difícil, por cuanto os habéis hecho como. Y cuando alguien es tardo para oír, no pasa de curso, no avanza en Cristo, no ha alcanzado madurez en Cristo. No hay desarrollo de la vida de Cristo. Siempre va a ser un niño. Siempre va a ser un niño espiritual. Y a ese niño hay que darle leche. Y hay que repetir las mismas palabras para ese niño. Porque es un niño espiritualmente. Y como el niño no tiene la capacidad para discernir por la doctrina de Cristo el bien y el mal. Aleluya. Que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? ¿De qué? De leche. Leche espiritual. Alimento livianito. Porque el hermano le puede dar una diarrea teológica, un problema ahí en el aparato digestivo si pones revelación de Cristo, doctrina de Cristo, palabra que lo lleve a la madurez en Cristo, no va a soportar, porque es un niño. Bendito sea el Señor. Y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido?
la doctrina de Cristo, las verdades de Cristo, la revelación de Cristo y la iglesia. Por eso que yo insisto tanto, usted no puede decir que ama a Cristo, no lo puede decir, porque es una ofensa a la Escritura si usted no ama el cuerpo de Cristo. Eso es analfabetismo escritural, es ignorancia. No puedes amar a la cabeza y no amar el cuerpo, no tiene sentido. Si yo amo a Cristo, si yo confieso a Cristo, Cristo se revela en la manifestación del cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo viene el Espíritu Santo a dar vida a su iglesia, porque Él es la cabeza y Él es el fundamento de la iglesia. ¿Y cómo la gente no? Si yo amo a Cristo, lloro en la casa, yo ayuno en la casa? Un evangelio individualista, no escritural. Porque es niño. Y porque es tardo para oír. No quiere oír. Se ha predispuesto a no querer oír. Y tiene necesidad que nuevamente lo traigan al kinder, siempre. Entonces, puede haber un cristiano aquí que teológicamente sabe todo. No, conoce griego, conoce historia de la iglesia, conoce todo. Pero eso no te hace una persona madura en Cristo. No te hace una persona madura en Cristo. No porque te sepas la Biblia página por página y domines todo, tú has alcanzado madurez en Cristo. Amén. El 14, y voy terminando. Pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Hay un alimento sólido de Cristo. Hay un alimento consistente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay verdades profundas de Cristo para usted. Hay misterios que han sido revelados en las Escrituras para usted. Y cuando hablamos de las verdades de Cristo, estamos hablando de todo lo del reino de Dios, la doctrina de Cristo, la gracia, la justicia de Dios en Cristo, los dones del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu, la comunión del cuerpo de Cristo, la mayordomía en el reino de Dios. Todas esas verdades son para aquellos que han alcanzado madurez ¿en quién? En Cristo. Dice amén por eso. Y cuando esas verdades y usted alcanza madurez en Cristo, ¿qué pasa? Para los que por el uso, ¿qué? ¿Tienen qué? Ejercitados. ¿En qué? Bendito sea el Señor. Dame un aplauso de alabanza al Señor. Entonces, amados hermanos, no seamos tardos para oír. Avancemos de los primeros rudimentos y vamos camino a la perfección en Cristo, para alcanzar madurez en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Se ha sentado en majestad. Por mis pecados se hizo maldad. Ahora el Padre le ha dado toda autoridad. Resucitado, exaltado a la diestra de Dios, se ha coronado. La creación adora, cantando día y noche a Cristo que en la cruz ha
triunfado. Aleluya, cantamos, con gozo exaltamos al Hijo de Dios que mi deuda pagó. Aleluya, aleluya, a Jesús que la muerte venció. Él es sumo sacerdote que el velo rasgó y un camino libre nos abrió. Un nuevo pacto con su vida logró. No hay más sacrificio, solo Cristo bastó. Aleluya, cantamos, con gozo exaltamos al Hijo de Dios que mi deuda pagó. Aleluya, aleluya, al que la muerte venció. Aleluya, 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 al que la muerte venció. Aleluya, aleluya, a Jesús que la muerte venció.